Con permiso, en Infinita, para hablar de política con confianza y sin corbata, con Rodrigo Bravo. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Con Permiso acá en Radio Infinita, nuestro podcast que habitualmente conversamos con políticos que nos van a acompañar durante un largo rato en nuestras vidas. Hoy día me voy a dar un lujo y decir que estoy con un amigo, hay que confesarlo, político desde muy joven, con un papá militante del PPD, muy cercano a Ricardo Lagos Escobar, el expresidente de la República. Vivió en Macul desde muy chico, fue candidato a diputado por el Distrito 10, lamentablemente no le fue muy bien, pero se ha dedicado constantemente a generar lazos dentro del partido y también con otros sectores políticos, negociador del Partido por la Democracia en estos procesos intensos que hemos tenido de elecciones constantes. Es chuncho, ahí tenemos grandes diferencias. Muy chuncho, pero salía de la casa y veía el Monumental. Así que no le quedaba otra. Es muy mimado, me contaron. Muy regalón. De hecho, de familia achoclonada. Se juntan los 18 de septiembre a hacer empanadas tempranito, una tradición ya de muchos años. Llegó al partido a los 14 años y, como les decía, fue candidato a diputado en el Distrito 10 del Partido por la Democracia. Estoy con Pepe Toro Kemp. Amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por esa linda presentación. Varios datos te sacaste ahí que estaban medio guardados, pero muchas gracias, muy contento de estar acá. Te ha tocado periodos difíciles no solo en la política, sino que también en lo personal, con algunos cercanos ahí que lamentablemente no han estado bien de salud. Y en lo político, debo decirlo porque es como el compadre Moncho, uno se lo encontraba en la calle donde pasaba, ahí afuera un metro, caminando en la calle. Tuviste una elección muy desplegada, una candidatura que además cuesta muchas lucas y que lamentablemente no tuviste el respaldo ciudadano, pero hay que constatar que fue tu primera campaña, ¿no? Sí. No, muy contento, más allá del mal resultado y de ese dolor de la derrota, ¿no? Porque uno hace una campaña, obvio, pensando en que va a ganar, que va a triunfar, que quiere representar a los chilenos, a las chilenas, a sus vecinos, a sus vecinas, pero fue una experiencia maravillosa. Yo la volvería a repetir todo el rato. Me encantó esa conexión, esa capacidad de escuchar a la gente, de vivir una campaña desde ese espacio como de cercanía, con mucho territorio, mucho despliegue. Partíamos 6:30 de la mañana, ya estábamos en algún cruce vehicular y terminábamos 11 de la noche. No, fue maravilloso, de verdad una experiencia que yo atesoro en esto. Lleva, claro, 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Pero le pongo una valorización que es maravillosa. Lo que la gente es capaz de conectar contigo y cómo te lo dice, cómo confía en ti. Y después cuando te vaya acercando a la fecha de la elección, cómo te dice voy a votar por ti, ¿no? Cómo confía en tu... Ahora, si uno, las cosas, si uno empieza a sacar la cuenta de toda la gente que dice que votó por uno, termina, weón, preguntándose por qué no salimos electos. Pero... Sí. De hecho, yo anoche estuve en una comida ahí con varios amigos y confesaron en la mesa que varios votaron por Pepe Toro, así que hay ahí un respaldo ciudadano. Yo agradezco cada uno de eso porque creo que es un gesto de confianza increíble, que era lo que a mí más me costaba para pedir el voto. Claro, porque hay un proceso cuando uno es candidato. Bueno, yo no sigo candidato a presidente de curso, no me fue bien. Pero hay un esfuerzo por estar conectando con un distrito además que es bien variopinto. Tú eres de Macul, sí, de toda tu vida. ¿Centraste la campaña ahí, en esa zona? Macul, San Joaquín, La Granja principalmente. Ya. Ahí centré la campaña. Ya. Que son como las 3 comunas más parecidas y también de mayores necesidades, ¿no? Uh-huh. A diferencia de Santiago, Ñuñoa, Providencia, que también tienen necesidades, pero de otro tipo. Sí. O sea, uno ahí se da mucho y uno ve mucho el contraste, ¿no? Cuando está ahí conversando con organizaciones sociales entre Ñuñoa y Santiago, obvio, transversalmente el principal problema era la seguridad, pero era enfocada principalmente en mano dura, cárcel efectiva. Y tú haces esa misma conversación entre La Granja, Macul, San Joaquín, y no es solo efectividad de la cárcel o mano dura, sino también te dicen, bueno, pero aquí el problema es que el delincuente está en la esquina, que en la población está el narco, y que por lo tanto los niños ven eso como una posibilidad. Claro. Y ahí te dicen, bueno, necesitamos más plata en deporte, más plata en cultura, acceso que no existe. Sí, tener al delincuente como vecino es el problema de esas comunas, y lo hemos constatado en varios reportajes que hemos hecho también en televisión.
es un dedito que tengo el Pepe, porque cuando nos juntamos a almorzar es bravo para el barro Luco. Eso sí. Ese es su favorito, ¿no? Tal cual. Toda la vida. Y adicto a la Coca Cero. Y adicto a la Coca. Y cambié, antes era la Coca normal, pero menos mal logré cambiarla hace rato por la Coca Cero. Sí. Para cualquier cosa, lo que sea, tiene que haber una Coca Cero en la mesa. Es verdad, y yo también lo puedo constatar porque nos hemos pegado varias conversas ahí largas con el Pepe. El PPD es un partido bien variopinto y con muchos lotes marcados. La fuerza del laguismo en su minuto, que fue un poquito debilitada con el correr de los años, es un alma. El sector que lidera Guido Girardi, que pese a no estar en la primera línea, también es muy influyente. Hoy día una suerte de tercerismo, donde tú estás ubicado ahí con figuras como René Jofré, Víctor Barrueto, Coquín Sunza, diputado electo Zamorano, en el distrito de Raúl Soto. Por ahí van sus amistades políticas. ¿Dónde te ubicas hoy día en el PPD? ¿Y hay una transversalidad para conversar, para negociar o no tanto? Sí, en mi caso creo que yo he logrado construir esa transversalidad. Efectivamente, yo estoy dentro del tercerismo, ahí estoy liderando un sector interno de harta conversación y de harta reflexión política. Y creo que también hoy día me ha permitido, en toda mi historia política de donde provengo, yo antes también era del sector de Girardi y después me fui cambiando, ¿no? Por las definiciones políticas, por decisiones personales. Pero a eso me ha permitido generar una transversalidad, creo yo, dentro del partido, que hoy día, más allá de los sectores, que cada vez son menores, uno puede tener una capacidad de diálogo, de conversación y de liderar los procesos en los que estamos. Creo que eso ha sido una experiencia bien enriquecedora. Y también al revés, ¿no? O sea, la gente también quienes suponían que solo era como muy taxativo en un sector, también han visto en mí una transversalidad que ha dado garantía de que el partido tenga los resultados que tiene y no haya ido bien. Claro. Porque además Pepe es secretario general del PPD hace ¿cuánto? 2 periodos ya, ¿no? 4 o 5 años ya. Asumimos el 2021, la elección anterior. ¿Cuándo fue la elección de Boric? 2021. 2021, claro, sí. En esa elección parlamentaria. ¿Qué es sentarse a la mesa a negociar? Porque la política tiene esto de tener la buena onda también para poder conversar en buena lid. Y la última negociación parlamentaria fue dura. Fue dura porque finalmente la centroizquierda terminó dividida en 2 listas y eso sin duda afectó a la votación final. Cuando te sientas en la mesa, ¿a quién miráis primero? Buena pregunta. Es que yo creo que todo parte antes. Ya. Cuando tú llegas a la reunión. Y depende mucho de en qué horario llegues, ¿no? Si llegas primero y por lo tanto lo que quieres es que todos te saluden, o llegas al final para tú saludar a todo el resto. ¿Tiene esos códigos? Sí, pero también depende un poco de la estrategia tuya. Si esto es como cualquier negociación que tú sacas adelante, ¿no? Tiene estrategia, tiene forma, tiene manera. Obvio, tú no quieres que el resto sepa lo que tú esperas lograr para obtener un buen resultado. Entonces, todos quienes han estudiado todos los mecanismos de negociación saben que todo influye dentro de un proceso. Y también tu buena onda con quienes son parte de la negociación. Yo creo que la mitad, el 70% de la política tiene que ver con las relaciones personales y con los afectos que tú vas construyendo en el tiempo. Y eso es lo que te permite llegar a acuerdo. Claro. Y yo soy un convencido que la política es llegar a acuerdo para mejorar la vida de las personas. Y por lo tanto, construir buena relación independiente de la posición política que uno tenga, ¿no? Es fundamental. Claro. Y ahí en la mesa estaban todos los sectores políticos. Estábamos todos, y además era bien difícil cómo tú logras construir un acuerdo único con 9 partidos representados. Sí. Y con legítimas diferencias y también con legítimas aspiraciones, donde además entre medio todos querían la sobrevivencia de sus partidos y todos queríamos mantener, o algunos querían crecer porque necesitaban crecer. Claro, porque tuvo el fantasma de que muchos partidos iban a desaparecer porque necesitaban 4 parlamentarios electos. Perdón, un poquito de resfriado y alergia. Y el PP estaba en esa lista. O sea, algunos nos pusieron, siempre nos vienen poniendo en esa lista. ¿Y cómo le fue al final? Muy bien. Sí. O sea, tuvimos 7, la elección pasada habíamos sacado 7 diputados y ya teníamos 9. Sacamos 3% de los votos y ya sacamos 4% de los votos. Crecimos más de un 30% en términos de votación. Y sacamos 2 senadores. Y tenemos, por lo tanto, una bancada de 4 senadores y 9 diputados.
Sí, es un partido que va a influir mucho en el periodo legislativo que viene con el nuevo presidente de la República. Antes quería preguntarte algo más personal, para que te conozcan, que es un poco la gracia de este espacio. ¿Cuál es tu playlist de música hoy día? ¿Qué es lo que más estás escuchando? Tengo un requetón Pepe Toro, lo armamos antes de la campaña. Pero yo soy bien tradicional para escuchar cosas. Escucho como siempre lo mismo. Mi cantante favorito es Sabina, me encanta. Me conecta con todas aquellas cosas que uno adora de la vida, ¿no? Creo que fue un soñador. Y hoy día, como ando en ese proceso de recuperar la energía por la derrota electoral, estoy escuchando a Serrat y Sabina. Mira. Dos pájaros y un tiro. Inspiradores. Sí, porque además es transversal, tiene música como que te habla de todo un poco, del amor, de las cosas que a uno le encantan, pero también de experiencia de la vida, ¿no? Sí, po. Yo voy a contar una anécdota porque les decía que el Pepe uno se lo encontraba en la calle harto. Un día iba con mi hijo en el auto y veo unas banderas ahí dando vueltas en un sector de Providencia y paso despacito para ver si estaba. Pues y estaba el Pepe. Y conoció a mi hijo, que tiene 7 años, y mi hijo quedó pegado. Papá, ¿él es tu amigo que te defiende como un toro? Me decía habitualmente. Maravilloso. ¿Ese eslogan cómo se genera? En el proceso como de... A ver, te defiendes el eslogan que el PPD ha tenido históricamente. Vamos a... Las campañas más exitosas del PPD fueron te defiende como león, te defiende siempre, porque el PPD tenía este componente de defensa ciudadana muy importante. Y jugamos un poco con eso, yo quería un poco con los eslóganes tradicionales del PPD y fuimos jugando con el te defiende, y la gente que se dedica a esta muestra te defiende como un toro. Como la señal de lo que queríamos transmitir, la fuerza, y que efectivamente yo iba a estar a disposición de las defensas ciudadanas. ¿Y de quién te defiendes hoy día en política? Bueno, de los abusos, de la corrupción, del autoritarismo, de la regresión conservadora que puede ser brutal en nuestro país, que va a ser brutal. Creo que esa es la mayor defensa que hoy día uno debe tener. ¿Y le ponemos nombre a eso, José Antonio Caz? José Antonio Caz, sin duda. Sí. Porque ese es el mayor riesgo que nuestra democracia y nuestros ciudadanos están, a pesar de lo que algunos quieren imponer. Y por la falsa defensa de la libertad, finalmente van a terminar coartando esa misma libertad que suponen defender. Mira, y eso lo retrata hoy día Chile Vamos completo, que ya le prestó ropa a José Antonio Caz, están bien metidos en la campaña. Sí. ¿O hay confianza en qué sectores? O sea, yo esperaría que Chile Vamos, en lo que venga de gobierno, está a la altura. Como también esperaría que mi sector, si fuésemos oposición, que yo espero no serlo, también estemos a la altura de asumir esta defensa de la democracia, de la libertad, de nuestro Estado de Derecho. Uh-huh. El otro día en un programa que participas habitualmente, Sin Filtro, se viralizó harto un video donde tú hablabas de José Cast. Sí. Ahí con una discusión con un diputado de los republicanos. Que la puso él, ni siquiera yo le había dicho José Cast, sino él dice, oye, nos ningunearon como que la candidata Janet Jara había ninguneado al candidato por tratarlo de José Cast. Y porque él supuestamente se llamaba José Antonio. Yo le dije, perdón, pero yo me llamo José Alfredo y a mí no me tratan por José Alfredo y no tengo ningún problema que me llamen José o que me digan Pepe, o sea... ¿Cuál era el problema, no? Y para ellos era un gran tema. Yo le dije, bueno, esto es casi un problema de clase. Bueno, parece que tiene un alto componente de esa naturaleza, ¿no? Que llamarlo por el primer nombre es un problema de clase para algunos. Imagínate, o sea, es una ridiculez. ¿Para qué estamos es una ridiculez. Yo me llamo Rodrigo Andrea y para que lo noten también, para que me ocupen mi segundo nombre. En esta lógica de intentar construir, si es que son oposición, lazo, hoy día... Claro, tú no vas a estar en el Parlamento, pero como secretario general te tocan esas negociaciones no solo parlamentarias legislativas, sino que liderar también una bancada que es importante en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿A quién ves hoy día de esas figuras como articulador para generar esos acuerdos desde el PPD? ¿Le podemos poner nombre a alguno de ellos? A ver, yo creo que hay mucha experiencia hoy día en la bancada. Entonces tú tienes a Raúl con capacidad de llegar a acuerdos, Raúl Soto, la Andrea Parra que vuelve, que también tiene una larga experiencia legislativa, al Tito Ulloa también, Jaime Araya. Yo creo que tenemos una bancada que entiende que la política se logra a través de los acuerdos y que por tanto tiene mucho esa posibilidad. Y acuerdos que, por supuesto, benefician la vida de las personas.
Sí, Raúl Sotoí, un expresidente de la Cámara que le tocó toda la negociación del segundo proceso constituyente, que fue bien intensa y mostró que tenía esa herramienta. Y tiene esa herramienta, además son las personas que han liderado también los procesos de negociación internos en la Cámara, que no es fácil, una Cámara compuesta en este periodo que se va de diferentes maneras, con mucha fragmentación, y que la que viene tampoco va a ser muy distinta, ¿no? Sí. Oye, tú fuiste bien duro en la campaña con varios elementos del Partido Comunista que estuvieron sobre la mesa, ¿eh? Muy duro contra la decisión del PC de llevar a Daniel Jadwe como candidato. Muy duro también en política internacional, marcando diferencias ahí también con lo que intentaba representar Janet Jara, pero más bien el Partido Comunista, ¿eh? Que le torpedió la campaña en varios momentos y por eso quizás es la distancia que ella toma de su partido. ¿Votaste con convicción por Jara? Porque tu candidata era Carolina Toa. Mi candidata, claro, siempre fue Carolina Toa, trabajé por ella y me duele que haya perdido. Sí, voté por convicción, porque siempre voy a votar en el espacio donde el progresismo se encuentra. No solo por el cumplir los acuerdos, sino también por lo que significa un liderazgo de Janet Jara que dio pruebas suficientes de estar por sobre cualquier partido y que estar por sobre las definiciones políticas de su propio partido, que es el Partido Comunista. Y por lo tanto, ella logró ser la lideresa de una coalición política de centro-izquierda que es quizás de las más amplias en la historia de Chile. Sí, claro, de la de ser Partido Comunista. ¿Ser comunista es una carga hoy día en política? Pareciera ser que en nuestro país ser comunista es una carga, pero si uno mira, el Partido Comunista chileno es totalmente distinto al resto o a las cosas que les tratan de imponer desde las experiencias internacionales, ¿no? Claro, el problema son su apoyo internacionales o a quienes respaldan cuando respaldan dictadura. Eso uno no logra entenderlo, ¿no? ¿Y Venezuela es una dictadura? Venezuela es una dictadura, Nicaragua también. O sea, eso no hay ninguna duda. ¿Y Cuba, que le costó tanto a Janet Jara definirlo? Sí, yo también creo que Cuba es una dictadura. Sin pelo en la lengua. Sí. O sea, y creo además que los sistemas políticos que no existe libertad individual, no existe el sano respeto a los derechos humanos que son mínimos civilizatorios para la sociedad hoy día, son dictaduras. Uh-huh. Hay también posturas bien distintas a lo que vimos en campaña, ¿eh? Hoy día enfrentamos una segunda vuelta entre José Antonio Cast o José Cast y Janet Jara. ¿Tienes el temor de que efectivamente lo que marcan las encuestas y ese termómetro que tuviste en la calle termine por respaldar a Cast en esa segunda vuelta con holgura, además, que es lo que se plantea hoy día? Sí, tengo el temor, pero también tengo la convicción que tenemos que hacer todo lo necesario para convencer a la ciudadanía de por qué el liderazgo de Janet Jara es el mejor liderazgo para el país. ¿Y por qué? Porque si uno mira la historia política de Chile, con las fuerzas progresistas Chile le ha ido mejor. Nunca ha sido con las fuerzas conservadoras. ¿Ni siquiera con Piñera? Uno puede comparar. Lo que pasa es que Piñera, ¿dónde pones a Piñera? ¿En las fuerzas conservadoras regresivas de la derecha? No, Piñera era un liderazgo de centro moderado, que obvio se encontraba a la derecha, pero que tenía una mirada progresista de la vida, ¿no? Uh-huh. Era el liderazgo de una coalición de derecha, pero desde un liderazgo de la derecha más social, ¿no? De una centro derecha más democrática. Entonces, por eso saco a Piñera de ese proceso, ¿no? O sea, demuestra un botón. ¿Cómo se logra el matrimonio igualitario con Piñera? Sí, claro. ¿No? ¿Qué más progresista que aquello, ¿no? Por lo tanto, con los liderazgos y con las fuerzas progresistas es cuando a Chile le ha ido bien. Claro, porque es cuando Chile ha crecido, es cuando Chile ha generado las condiciones de mejorarle la vida a las personas. Eso no ha sido. Con la PGU también, por ejemplo. PGU que la da el presidente Piñera en base al pilar solidario que establece la presidenta Bachelet, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿y qué ha hecho? ¿Cuáles son las fuerzas conservadoras, ¿no? Y en esas fuerzas de centro y moderadas pones a Eduardo Frei, que hoy día está en el foco de la noticia. Yo lamento cómo el expresidente Eduardo Frei traiciona los principios, las bases y la gente que confió en él. Es difícil que esté alguien que sufrió y que su padre sufrió por la dictadura, que su familia sufrió por la dictadura, hoy día termine apoyando a alguien que también apoyó la dictadura, ¿no? Que fue parte de la dictadura.
¿Qué es lo terrible de esta elección? Por primera vez en Chile va a gobernar alguien que estuvo en favor de continuar la dictadura cívico-militar. Y ese es José Antonio Kast, que votó por el sí. Sí. No es Sebastián Piñera, que condenó la dictadura cívico-militar y habló de los cómplices pasivos, que ni siquiera nosotros lo hicimos. Ese comentario, esa frase que muestra una derecha completamente moderna y distinta y democrática, de un hombre que proviene desde el centro político como el expresidente Piñera, no es capaz de hacerlo José Antonio Kast. Porque él apoyó la dictadura hasta el final. Y hoy día la reivindica en su mundo. Y por lo tanto, el expresidente Frei está reivindicando algo, una dictadura que mató a su padre. Ese es el costo moral, digamos. Fuerte lo que está pasando. En la DC también está pasando lo mismo. Si Frei fuera PPD, ¿tú lo expulsarías del partido? ¿Le solicitarías a tu Tribunal Supremo que tomara esa decisión? Yo se lo hubiera solicitado. Ahora, qué bueno que no lo es y que en el caso de mi presidente siempre ha estado a la altura de los cargos donde ha tenido que estar. Ricardo Lagos Escobar. ¿Cuál es tu cercanía con Lagos? Ha sido una historia de... Yo ingresé a militar al PPD cuando en la campaña de Lagos. Lagos era mi gran referente. Después fui creciendo y me fui alejando también de Lagos por las situaciones políticas. Y después, ahora que he ido haciéndome mucho más adulto, después de que entré a los 30, he ido... Me he vuelto a reencontrar con Lagos, a valorar su experiencia, sus convicciones, sus decisiones, las políticas que se empujaron adelante. Y me tocó compartir con él varias veces, producto de... Me llamó también a conversar a su fundación cuando estamos en los procesos constitucionales, las dos listas, las tesis políticas, mantención de un sector. Así que hoy día me declaro totalmente un fan lover. Y fuiste presidente de la juventud también. Fui presidente de la juventud. Y llegaste la retroexcavadora ahí regalando en un consejo, ¿ah? La retroexcavadora chiquitita que todavía la tengo guardada. Qué buena, el otro día me acordaba de eso. Claro, cuando era presidente del partido Jaime Quintana, que ahora me toca acompañarlo además, yo era presidente de la juventud, el 2012-2014. Y Jaime se manda la frase de la retroexcavadora y nosotros desde la juventud lo encontramos que era obvio, ¿no? Había que sacar los cimientos del modelo neoliberal de nuestro país y no encontramos nada mejor que comprar retroexcavadora, armar una retroexcavadora así de cartón, ponerla fuera del Congreso Nacional y regalarla. Sí. No está... Creo que hay una foto de esa. Tengo que buscar esa foto de esa retroexcavadora. Hay imágenes, porque también debo confesar que en esa época mi señora trabajaba en el PPD. Así que parte de esta... No, hay imágenes de eso. Sí. Bueno, hay varios que no les gustó eso, sí. Yo me acuerdo de un par de ilustres senadores que nos retaron porque cómo se nos ocurría resalzar la retroexcavadora. Claro, porque fue una de las frases más polémicas del gobierno Piñera. O sea, fue muy dura. O sea, marcó y marcó el gobierno Bachelet, ¿no? Sí. Sí, y Quintana era especialista en dejar frases, es uno de los sepultureros, decía él, de la Concertación. Sí. Que iba a pasar eso un poco. Y Jaime es buen cuñero todavía. Sí. Mucha alusión al fútbol, sí. Bueno. Tenía un asesor también conocido que le ponía mucho fútbol. Le ponía mucho fútbol. Mucho fútbol, sí. Quintana es presidente del partido, pero yo podría decir desde el reporteo que no es principalmente un presidente metido en la cocina de las negociaciones y por eso te tocó el espacio de tenerlo tú. ¿Difícil convivir con un presidente que está un poquito más lejano o hay ese diálogo constante con él? No, hay un diálogo constante, permanente. Hemos hecho un muy buen equipo. Creo que todos lo hemos logrado sacar adelante porque hemos puesto los intereses del partido por sobre los personales y en eso ha sido una buena capacidad de gestión, ¿no? Cada uno en sus roles y también él confiando mucho en los espacios que uno tiene y en cómo va mostrando nuevos liderazgos también en el PPD. Y hoy día, ¿cómo ves esos liderazgos históricos? No me refiero solo a Guido Girardi, sino a Sergio Vitar, por ejemplo, a Pancho Vidal, que hoy día es vocero del Comando de Jara. ¿Algún referente ahí que te ha empujado también en política, además del presidente Lagos? Como me tocó convivir tan chico con todos estos, voy a ponerlo así como monstruos de la política, o sea, imagínate Vitar, lo que era alguien de 14, 17 años sentarte en una mesa con un ministro de Allende, que había sido senador, que después, no sé, 3, 4 veces presidente del partido, con toda su historia. Yo siempre recuerdo que grandes de las cosas que Sergio cuando nos topaba nos decía es que teníamos que terminar de estudiar. Eso se me marcó mucho. Y quizás por eso también, hoy día yo también se lo digo mucho a todos los jóvenes que están en política, termina de estudiar primero. Porque además hay muchas generaciones jóvenes
que no terminaron sus carreras porque se quedaron en la política entre medio. Presidente Boric, entre medio, sí, por ejemplo. Y uno requiere, para dedicarse al servicio público, terminar sus procesos y sobre todo estudiar, terminar sus estudios, el título, ¿no? Necesita abogados titulados, ingenieros titulados, médicos titulados. Eso es fundamental. Oye, ¿te acuerdas cuando George Jackson habló de estos círculos Concéntricos, ¿no? Donde está el poder alojado en el Frente Yo Amplio? pensé que de la superioridad moral. Además, o sea, tuvo sus dos frases. Ahí se distanció mucho el hoy día socialismo democrático de ese gobierno. ¿Fue inexperiencia lo que pasó los primeros años? Sí, fue y exceso de voluntad, creo yo, ¿no? Exceso de voluntad que se radica en lo que hace Isquia Siches cuando asume y se va a meter a Temucuicui, suponiendo que solo por ser ellos o este gobierno o ella en particular le iba a poder entrar sin ningún problema, ¿no? Era no conocer la realidad de lo que existía, de cómo se daba la configuración y el problema indígena. Creo que sin experiencia que después se fue corrigiendo en la medida en que también que fue existiendo derrotas, ¿no? Y por lo tanto hubo un ingreso importante del socialismo democrático y de mi sector y del PPD sobre todo, con liderazgo como Carolina Toa, histórico de nuestro mundo, que termina siendo ministra del Interior de este gobierno, ¿no? La figura más importante. Y en esa época ministra de Interior y Seguridad. Ministra del Interior y Seguridad Pública. Entonces tú dices, mira, fuimos éramos los reyes del neoliberalismo, dicho por todos y por Jadwe inclusive, y terminamos compartiendo una coalición política en su interior de igual a igual. ¿Con quién te distancias hoy día de este conglomerado que formaron? ¿Con quién tienen más diferencia? ¿Con los comunistas, con el Frente Amplio? Sí, yo creo, o sea, porque en términos ideológicos tenemos esas diferencias, ¿no? La mirada en cómo se hacen las cosas. No obstante, yo creo en la unidad del progresismo es fundamental para enfrentar lo que viene. Y desde toda la centroizquierda y la izquierda. Creo que los desafíos de Chile, expresados en la regresión autoritaria y conservadora que puede significar José Antonio Kast, va a requerir de la mayor unidad del progresismo, pero también de la mayor prudencia y de ser una oposición responsable también. Si termina perdiendo Janet Jara, ¿debería ser ella la líder de la coalición? Ella va a tener un rol y me parece que ella va a tener un liderazgo. Ahora, hay que ver cómo se evalúan los liderazgos en lo que viene. Yo no me quiero colocar en esa situación todavía, porque espero que podamos revertir esta falsa idea, ¿no?, de que José Antonio Kast es mayoría en nuestra sociedad. ¿Tú crees que no? ¿Que no es la gran mayoría que le ponen las encuestas? Yo creo que tiene una mayoría, pero no es una mayoría social. No creo que la gente quiera una regresión de derechos. No creo que quiera un modelo autoritario, como han dicho, de gobernar por decretos presidenciales. Creo que ese no es el Chile que hemos ido construyendo. O me cuesta creerlo, ¿no? ¿Y cómo ves a Gabriel Boric como opositor si es que ese escenario se da? ¿Crees, como se especula tanto, que está construyendo su carrera para ser reelecto presidente? Puede ser que esté construyendo su carrera para lo que viene. Pero esto es también primera vez que nos ocurre en nuestra historia que tengamos un presidente tan joven, que tenga 40 y tantos años y que, obvio, tiene toda una vida por delante también, ¿no? Y por lo tanto va a estar presente en la política chilena mucho tiempo. Como el Frente Amplio va a estar presente mucho tiempo. Y por eso es que la unidad del progresismo es fundamental, porque uno tiene que asumir que cada uno de nuestros partidos va a tener una representación. Yo creo que el PP todavía estamos ahí, existimos a pesar de lo que nos vienen matando desde que se fundó el PPD, pero creo que desde nuestro mundo eso tampoco es suficiente. Creo que tenemos que ir a un gran partido de centro-izquierda sí o sí con todos los partidos que representan nuestro mundo, la ADC, los radicales, los liberales, el PPD, y un mundo independiente que es cercano a nosotros, que tenemos que construir esta fuerza política, porque tenemos que existir, ¿no? Entonces, de las grandes experiencias de la primaria, con la mejor candidata que podíamos tener, bueno, no fuimos opción, tenemos que volver a transformarnos en opción. Entonces, en la medida en que nosotros más nos dividamos, más espacio dejamos para que los sectores más de izquierda del progresismo tengan mayor hegemonía. Uh-huh. ¿Y quién toma el liderazgo del PPD, crees tú, en este periodo que viene? Yo creo que hay una generación en general que tiene que ver con mi edad, que puede tomar los liderazgos que vienen. Hay varios, está Raúl,
Está Sebastián, está Nicolás, estoy yo, y hay otras. Perdón, ahí para la gente que no los conoce. Sebastián Raúl Soto. Vergara, Raúl Soto, Nicolás Navarrete, yo mismo. Creo que hay una generación de recambio, o mujeres, la Katia Araya, la Paulina Muñoz, que es delegada hoy día en el sur. Creo que hay una generación menor de 40 años que es capaz de asumir los liderazgos dentro del partido, que ha dado muestras de compromiso, que ha dado muestras de experiencia, que se ha hecho cargo del partido y que tienen que ser capaz de encabezar esto para adelante. Hagamos un ping-pong corto para ir cerrando, pero de tu vida. Hágale. A ver, ya dijimos en música y hablamos. Película que estás viendo hoy día. Ay, Porque yo veo las películas como series, las voy viendo a rato, pero no hay tiempo. no he visto ni una película hoy día, te debo decir. ¿No? Creo que la última fue una serie que es La Diplomática. Es bueno, ¿no? Es muy buena La la tengo ahí en última. la lista. Muy buena la última temporada. Ay. Ella creo que demuestra su condición política de manera brillante. Mira, vamos a verla, la ponemos en la lista. Aparte de Serrat y Sabina, ¿otro artista que lo sigas y lo escuchas a diario? No, Serrat y Sabina son mi... Del resto me gusta todo el resto de música y demás. Ya, y en la lista Pepe Reggaetón, ¿quién suena? Daddy Yankee, el mejor reggaetonero de la historia. Bueno, él fundó el reggaetón, entonces... Sí. No, Daddy Yankee es mi favorito, debo decir. Bueno, ¿y libro? ¿Estáis leyendo alguno? Libro estoy en dos, ¿no? ¿Ya? Uno que es el último de Ken Follett, que en su tipo de novela, Robert Langdon, no sé qué, yo lo he seguido siempre, me leo como todos sus libros, que no me acuerdo bien el título en este minuto, se me fue, algo del poder del símbolo, ¿no? Pero el último de Ken Follett que salió hace poquito, y un libro gordo de la historia de Winston Churchill. Mira, inspirador, Churchill. Sí, claro, sus capacidades de manejo, cómo es capaz de liderar a Inglaterra frente al fascismo, al nazismo, cómo logra la democracia sobrevivir con todos los esfuerzos, donde se juega la vida. Y después cómo termina perdiendo, ¿no? Una vez terminada la guerra, pierde la elección. Es brutal eso. No, la historia de la vida de Winston Churchill es maravillosa. Así que me gusta cómo traspasa, ¿no? De un sector a otro en la política británica. No, creo, uno tiene que aprender de todos estos liderazgos históricos hacia atrás, independiente de sus posiciones políticas, creo que tienen mucho para entregar. ¿Tenemos Pepe Toro para rato como candidato en alguna otra oportunidad? No, me encantó ser candidato, así que creo que sí voy a volver a ser. No sé a qué, no sé cuándo, pero sí. ¿Te ves más como alcalde de Macul, por ejemplo? Podría ser, sería maravilloso en algún minuto de mi vida poder liderar la comuna que me vio nacer, crecer, que tiene a mi familia todavía ahí, que tengo mi casa familiar ahí, mis amigos viven en los mismos lugares. Lejos, creo que la experiencia más maravillosa fue ir a hacer puerta a puerta al barrio que crecí. Mira. ¿Cuál es el sector exacto de Macul? Ramón Toribáñez, departamental, la villa Lomas de Macul, la población Lomas de Macul. Y te da lata ver el Monumental cuando salís de la casa, ¿no? Pero yo me crié con toda la gente del Monumental en la esquina. Yeah. O sea, todos los colombianos en la esquina, grandes vecinos y amigos eran parte de la barra. Y bueno, yo fui de la U, de muy chiquitito. Entonces... No queda otra. Pero mi primo era colocolino, entonces para mí era, bueno, Ya. es parte de la familia. Nos queda Pepe Toro para rato, entonces. Ay, para rato. Eso. Ya, pues, muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido una entretenida y linda Buena conversación. conversación, pues, de lo humano, lo divino y lo político. Como la vida misma. Como la vida misma. Nos vemos la próxima semana con un invitado de alto nivel también, como estuvimos hoy día con José Toro Kemp. Que estén muy bien. Con permiso, en Infinita, la política a micrófono abierto.